Creo, aquí me aparecen en pantalla dos personas que son Carolina y Nicolás. No sé si estáis por ahí. Hola, sí, lo que pasa que soy Nicolás yo soy Silvia, que Vale. es que no sé por qué siempre accedo por el Teams del niño, pero soy Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien. Venga, pues ya que te tengo a ti, Silvia, me explicas un poco a qué te dedicas, ¿no? Para ponernos un poco en contexto. Pues mira, yo trabajo en una consultora actualmente y estoy en el área laboral. Ajá. O sea, tu relación con las finanzas. Mi relación con las finanzas, pues bueno, yo he llevado temas de compensación y beneficios y bueno, en el área de nómina, pues siempre estamos ligados por el control de gastos de la parte de personal y bueno, pues la verdad que sí, que todo esto sí que nos implica. En recursos humanos estamos bastante implicados con el tema financiero también, porque es análisis de costes y todo. Ahora no es exactamente lo que llevo, pero anteriormente sí. Entonces, bueno, hombre, tema de costes salariales, costes de nóminas y todo, pues evidentemente sí que influye. Tema contable, ¿has hecho algo? En tema contable hacíamos, ahora no, pero antes sí que hacíamos pues todo el tema de cuadre de nómina con contabilidad, pues de provisiones, sí que hacíamos en el debe y en el haber lo que entraba y lo que salía, pero todo siempre en el área de personal. Muy bien, perfecto. Venga, pues ahora, Carolina, si nos explicas un poquito. Pues bueno, parecido con mi compañera Silvia. Uy, te oímos muy lejos. ¿Ahora mejor? Micro. Bueno. Espera que subo. ¿Mejor? Venga, Ahora. aguzaremos el oído. Bueno, yo soy responsable de recursos humanos de una empresa y pues el mundo de las finanzas, pues parecido con mi compañera. Todo el tema de asientos contables a nivel de laboral, sobre todo de nóminas, y tema financiero, pues sobre todo cuenta de resultados a final de año y presupuestos, pues un poco cumplir los objetivos que te marca la compañía, ¿no? Y no pasar ese 30% que me exigen, sobre todo de ratio de masa salarial. Y un poco esa es la visión que tengo de finanzas. Muy bien. Veo que se nos ha incorporado alguien más, que es... me salía otro Nicolás. No, ahora me sale como una nave espacial. Vale. Ese sí es Nicolás. Este sí que es Nicolás, pero no tiene nada que ver con tu otro Nicolás, ¿no? Exactamente. Esas son mis Nicolás. ¿Me oye? Porque tampoco es un nombre muy habitual, ¿no? Es que... Ahora sí. Cuéntanos. No, que el otro Nicolás me parece que es la cuenta de una compañera, del hijo de una compañera. Sí, ya Nicolás. Venga, pues no, les estaba preguntando un poco para, ya que no estáis aquí, hola, muy buenas, para poner en contexto un poco a qué te dedicabas, ¿no? Y si tenías algún tipo de relación con el área de finanzas. ¿Yo? Sí. Yo trabajo en TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona. El área financiera la llevan desde centralizado, desde las oficinas centrales. Y yo sí que colateralmente, pero muy colateralmente, pues veo temas de presupuestos y esto, pero de pasada, con respecto al centro donde trabajo, pero no trabajo con análisis financiero. Pues nada, ahora vamos a hacer con los compañeros que están aquí una ronda rápida. Un poco empezamos por el último que ha llegado. Venga, va. Pues mire, yo me llamo como usted, Francisco Fernández. Pues mira, así no me olvido. Me puedes llamar de tú y así no nos olvidamos. Y nada, yo, bueno, nunca he trabajado en el análisis financiero. Vale. ¿En qué sector estás? Ayuntamiento. Vale, perfecto. Perdón, venga, vamos. Tendríamos más sacrificio. A mí me gusta que me vean gente. Venga, te dejo sentar. ¿Tu nombre cuál es? María. María. Trabajo de calidad de hospital clínico y no tengo nada que ver con el análisis financiero. Ni habéis hecho nada de contabilidad ni nada.
un poco también es para ponernos en contexto para cuando lleguemos más a la parte más contable, pues detenernos más en explicar. ¿No? Al final, un poco, como vamos a ir, ahora sigo con vosotros, ¿no? Un poco las sesiones tenemos un temario que al final es sobre el que os vais a examinar, pero sí que es cierto que a mí lo que me interesa, a lo mejor vais a ver que va a haber algunos temas que quizá vamos a pasar muy de pasada, porque al final son cosas que podéis mirar en los apuntes y tal. Temas que a lo mejor a mí creo que puedan ser más interesantes, nos detendremos un poquito más, ¿no? Bueno, acabamos con vosotros dos. Yo soy Manuel, me dedico al mundo de las ventas, pero en el sistema financiero, más que lo que me puedan decir de que hay que pagar una cosa o hay que reclamar y pagar, etcétera, etcétera. Muy bien. Senabel es mi trabajo de ferroviaria, trabajo con Renfe, en el centro de información y gestión, pero no tocamos tampoco nada de... Bien. Bueno, pues un poco lo que vamos a intentar con estas sesiones, ¿no? Es que cuando salgáis al menos tengáis una base, ¿no? de la parte financiera. Normalmente las clases están estructuradas en 4 sesiones. Esta vez, como el lunes era fiesta, hemos hecho este ajuste, ¿no? Bueno, vamos a intentar cuadrar los temas. Yo a veces para los controles de los tiempos, a veces es un poco difícil. Hoy vamos a intentar ajustarlo en 3, veremos. Luego, a lo mejor hay alguna vez que veréis que igual vamos un poquito más deprisa en algún tema que lo pasamos más rápido, porque siempre quiero intentar, sobre todo en esta parte financiera, que al final nos quede tiempo para hacer algún repaso un poco más en detalle de algunas cosas que iremos viendo durante las 3 sesiones, pero que quizás son, desde mi punto de vista, las que me gustaría más remarcar cuando acabáramos, que se os quedaran. Vale, dicho esto, bueno, en principio haremos una pausa, que supongo que la haremos normalmente, creo que era sobre las 5:30, 5:30, 6 menos cuarto, más o menos haremos la pausa, y hoy acabamos a las 7:30, ¿vale? Bueno, a mí me gusta moverme un poco más, lo que pasa es que a ver si para el próximo día conseguimos tener un ratón de estos que pueda pasar las diapositivas desde allí, ¿no? Porque si no, tengo que estar viniendo cada vez. Y también se me hace un poco difícil estar mirando determinadas cosas, porque hay cosas que veréis que hay definiciones. Puedo decir mi versión, pero prefiero un poco seguir más la pauta más académica, ¿vale? Bueno, aquí hay una propuesta para hacer en las 3 sesiones, que son todos los temas que hay, es lo que os comentaba. Vamos a ir viendo un poco cómo nos adaptamos. Lo primero que llama un poquito la atención, o a mí, no sé, a mí, este es el segundo año que doy esta asignatura. El primer año, cuando me lo preparé, ¿no? Es un poco que en la parte de análisis financieros hay muchos temas que dices, bueno, esto que tiene que ver con análisis financiero, ¿no? Pero bueno, como veréis, y son estos temas que yo les digo un poco más como de cultura general, ¿no? Que sí que tienen un sentido, ¿no? Y ahora lo veremos, ¿no? Hablaremos pues, de conceptos relacionados con coyuntura económica, con la política monetaria europea, con el sistema financiero español, con los mercados financieros, la bolsa y un poco la operativa bursátil. ¿Vale? Vamos a ver un poco de dónde surge esta relación con la parte, bueno, esto sería un poco el resto de temas, ¿no? Que ya podríamos decir que a partir del tema 8 son los temas que tienen que ver más con el título específico de la asignatura, ¿no? De análisis financiero, ¿no? Veremos pues ratios, diferentes ratios, análisis de estados financieros, ¿vale? Apalancamiento, cuenta de explotación, ratios de autofinanciación, bueno. Y la última parte que tiene que ver más con la parte de análisis de inversión. Entonces, un poco, yo he juntado el tema 1 y el tema 2, ¿no? En coyuntura económica. Hemos comentado un poco, me voy a cambiar. Voy a dar un poco como medio la espalda, ¿vale? Pero vamos a ver si encontramos una manera de que podamos gestionar.
A ver, un poco, esta parte quizás es la más teórica y a lo mejor da menos juego a que de alguna manera interactuéis, pero sentiros libres de en cualquier momento a hacer las preguntas que queráis y os contestaré las que sí. ¿Vale? No, fuera bromas. Yo soy, bueno, no me he presentado, perdón. Yo soy director financiero del grupo GAES, ahora es grupo Amplifon, llevo trabajando 25 años allí y también soy coach. Entonces, bueno, tengo esa doble dualidad, ¿no? De que siempre he dicho que soy un financiero un poco raro porque me gusta también gestionar la parte de las personas. Entonces, me gustan más los números y quizá conozco un poquito menos esa parte más teórica, ¿vale? Pero bueno, creo que lo vamos a gestionar bien, ¿vale? Venga, lo que os comentaba. Bueno, ¿qué es la coyuntura económica, no? Es la situación económica de una economía determinada en un momento concreto, ¿vale? O sea, al final, el concepto de coyuntura económica es un poco como la foto de dónde estamos a nivel de economía de un país, ¿vale? Podemos hablar de la economía de un país, podemos hablar de la economía mundial, podemos hablar de la economía europea, ¿vale? Al final, es una foto hecha en ese momento, ¿vale? Y que a la misma vez, con esa foto, un poco lo que hacemos es, surgen preguntas de hacia dónde vamos, ¿no? Ya, ¿cuáles son las perspectivas desde este momento en esta economía, en la Unión Europea, en el mundo occidental, ¿vale? Con esta foto nos encontramos aquí y hacia dónde vamos. Para ello lo que hacemos es trabajar con indicadores, que son los que iremos viendo después. ¿Qué tiene en común un poco con la parte del análisis financiero? Pues que al final, cuando lleguemos a la parte financiera, vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? Al final lo que hacemos es, vamos a coger una foto de dónde estamos ahora, ¿vale? A nivel económico, en función de unos indicadores que tendremos para analizar, y eso lo que nos ha de permitir es cuál es la situación en la que nos encontramos como empresa y con eso qué es lo que creemos o hacia dónde creemos que podemos ir. ¿Vale? Un poco, ¿cuáles son los indicadores de coyuntura? Hemos dicho que vamos a buscar en qué nos vamos a fijar, ¿no? para hacer ese análisis de la coyuntura actual. Al final es un conjunto de índices y datos que permiten evaluar el comportamiento de la economía de un país en un periodo determinado. ¿Vale? Puede ser global o de determinados aspectos. Aportan información fiable sobre la situación y las perspectivas de la actividad económica y permite hacernos una idea de cuál es la realidad económica en sus distintas vertientes. Y eso es un poco sobre los que vamos trabajando. Precios, nivel de producción, mercado de trabajo, importación y exportación, sector público, etc. Voy a mirar porque cada 15 minutos tenemos que parar y grabar. No, creo que ya no. ¿Ah, ya no? Creo que no. Perfecto. Creo que ya no funcionó. Creo que sí. Venga. Pues perfecto, porque yo normalmente me olvidaba y no me he acordado y... Vale. Vale, un poco, ¿cuáles son las características de los indicadores de coyuntura? Pues los indicadores al final lo que hacen es el concepto de periodicidad, es decir, se ve un poquito borroso, un periodo de tiempo determinado. ¿Perdona? Que se ve un pelín borrosa la pantalla. No sé si puedes, no sé si es por la... Se ve borrosa. El problema es que por un lado veo que aquí así os queda, así la tenéis más centrada, pero igual. Igual. Sí, se ve borrosa. No sé qué podemos hacer. Pero le voy a preguntar a ver qué podemos hacer. Preguntarle el tiempo porque creo que estaba solucionado. Vale.
No, que no estabas, pero tienes que ver en Estados Unidos. No, sí que quería. No, ahora va a cambiar a Cataluña. Para que cambiar. Igual que se me dice que medio de las noches. Bueno, y me ha faltado que como vosotros hemos dicho, no nos queda nadie más. Hoy en día queda a ver si se le No es exacto, si no, no está. Pero tampoco se llama igual que tú. Aparte. ¿Cómo se llama? Bueno, van a ver si encuentran a Luis. Vale. Por ahí perdido. Venga, si queréis, os lo voy leyendo yo. Disculpad, los que estáis en la distancia. Me pongo a aplicar. Vale. Es un poco lo que comentábamos de los indicadores, es que han de ser periódicos, ¿vale? En un periodo determinado, pueden ser mensuales, semanales, trimestrales, etcétera. Lo importante de todo indicador es que la información que dé esté actualizada, es decir, que cuando estemos en un indicador esté lo más ajustado al momento en el que estamos hablando, ¿vale? El concepto de desagregación, ¿no? Parte de los datos deben presentarse lo suficientemente desglosados como para detectar comportamientos en el periodo de tiempo considerado. Bueno, el concepto de la desagregación tiene que ver con el hecho de que, de alguna manera, el análisis de los mismos nos permita que en ese periodo sobre el que estamos haciendo el análisis del indicador, ¿vale? Podamos sacar consecuencias de cosas que pueden estar pasando ahí, ¿vale? Luego, esto lo veremos luego con casos más. Como en la parte teórica, luego vemos con casos más concretos, ¿vale? Al final, esto es básico, ¿no? El concepto de que entre el indicador y lo que está representando tiene que haber una relación clara, es decir, si estamos haciendo un indicador de precios, no podemos estar tomando como midiendo la productividad de una multitud. ¿Vale? Son conceptos distintos al final. ¿Qué tal, Luis? Comentaban que al parecer no se ve muy claro. Debería haber claro, pero de todas maneras se está grabando todo y en la grabación lo veréis clarísimo. Vale, pero se debería de ver claro, pero es posible. He dejado las gafas de como habéis podido observar. No hay que pararlo ni arrancarlo cada 15 minutos ni nada, ¿no? No. Estamos mejorando nuestra tecnología. Están graduadas, al menos no es. Sí, no. Es que es la única manera que veo, nunca fue graduadas. Esperad un momento. Esto muy tenso, ¿no? Sí, estaba muy tenso, sí. Está muy tenso. Bueno, ¿ha mejorado la calidad? Algo. Se ve algo mejor. Se ve un poco más cerca. Vale. Bueno. Esperad un momento. ¿Es que nueva esta? Sí, échalo un poco para... Lo único que no se ve es pantalla completa, se corta un poco a la derecha nuestra. ¿Este? Habrá que meter una silla dentro para subirlo.
Ahí sí se empieza a ver Ahí, más ahí, nítido. Lo único que se nos corta a la derecha en nuestra pantalla. ¿Aquí? La pantalla del ordenador, No, aquí se nos ahí, corta. eso es, Aquí. ahí se nos corta. Sí, pero es que aquí después de esto no hay nada. Está Vale. el infinito. No, pero se nos corta las letras. Y la Las variable letras. que sí falta la U y la E justo ahí, ahí. Ahí no llegamos a ver, Luis. Hasta ahí, O sea, ahí, ¿ves vemos hasta aquí? ahí. Eso es. ¿Ves hasta aquí? Vale. Ahí, 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 ahí. Ahí. Mejor. Esto bailito. Bueno. Preocupar es otra cosa. Bueno, vale. En la grabación de todas maneras lo veremos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Bienvenido. Soy Fran. Venga, perfecto. Venga, pues si nos has pillado un poco a unos temas técnicos, pero creo que los compañeros que están en casa más o menos ya lo podrán ver mejor, ¿vale? Yo les animo la próxima semana que compartan con nosotros el espacio físico, si pueden. Vale, estábamos hablando un poco del concepto muy resumido. Hemos empezado a ver cuál es la relación entre, porque al principio ahora vamos a hablar de coyuntura económica, que tiene que ver con la parte de análisis financiero, ¿no? Pues un poco esa es coyuntura económica como imagen en un periodo determinado de cuál es la situación a nivel económico de un país, de una región, de la Comunidad Europea, etcétera, ¿no? Una foto de dónde estamos y, en función de eso, cuáles son nuestras perspectivas. Y trabaja con indicadores. Entonces, la analogía es, cuando vayamos a ver la parte de análisis de estados financieros, al final es un poco el análisis de estados financieros lo que hace es una foto en un momento determinado de cuál es, en función de unos indicadores, nuestra situación económica a nivel de empresa, y a partir de ahí, con eso, poder sacar información de cuál es nuestra situación y hacia dónde podemos ir. Entonces, un poco lo que estábamos marcando son los criterios básicos que han de seguir unos indicadores. En este caso, si empezamos por el último, ¿no? Que es el quinto, pero el primero al final es la fiabilidad, ¿no? Al final, cuando estoy dando una información, lo que tengo que tener es la certeza de que los datos que estoy viendo es la veracidad, ¿no? Han de ser periódicos porque de alguna manera lo que nos ha de permitir es ver cuál es mi foto, cuál ha sido mi foto anterior, cómo estoy evolucionando, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que comentábamos también, pues que la información que tengamos no sea desfasada en cuanto a que sea bastante actual y que al final el indicador esté relacionado con lo que realmente quiera analizar, ¿no? A veces podemos encontrarnos con un indicador y queremos sacar una información de ahí que realmente no es ese su fin y por lo tanto de poca ayuda nos pase, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de indicadores tenemos? ¿Vale? Una clasificación básica, ¿no? Hay indicadores que son cualitativos y indicadores que son cuantitativos, ¿vale? Normalmente, y cuando veamos la parte de análisis financiero, como estamos con números, casi todos van a ser cuantitativos, ¿vale? Pero es verdad que hay algunos indicadores que son más cualitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí algún ejemplo que pone de cualitativos, por ejemplo, es el indicador de confianza, ¿no? Índice de clima empresarial y de sentimiento económico. Al final esto lo que hace es hacer una serie de encuestas, ¿no? Y un poco lo que te recoge es el pálpito, ¿no? de cuál es la confianza de los consumidores, ¿no? Entonces esto al final se acaba. Normalmente incluso los cualitativos acabarán reflejados normalmente en un número, ¿no? Pero al final lo que estás intentando medir es cuál es esa percepción de los entrevistados, ¿no? Y los cuantitativos, que son la mayoría, que al final son medidas de número, ¿vale? Se expresan en una unidad monetaria. Antes de pasar al siguiente, ¿vale? ¿Alguno de vosotros algún indicador que os suene de estos que está cada día en los
periódicos en nuestro día a día, etcétera, ¿no? A la hora de ellos. Bien. IPC, la inflación. Probablemente este sea un poco el que más especialmente ahora nos llega, ¿no? Bueno, me voy a comentar, también hay indicadores compuestos o sintéticos, ¿vale? Que es uno compuesto es cuando al final es la suma de ambos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que al final es la suma, se mide en base a otros 3 subíndices. Me he ido bastante rápido, ¿no? Yo quería pasarme a hablar de la inflación. A ver, tenemos esta página aquí. También trabajamos con lo que se llaman indicadores adelantados y indicadores retardados, ¿vale? Esto, por ejemplo, un indicador adelantado, luego lo veremos cuando hablemos de los ciclos económicos. Hay determinados indicadores que a lo mejor, en función de lo que veas ese indicador, ya prevés que el ciclo económico va a cambiar, ¿no? Imaginaros que, no sé, luego lo veremos. Por ejemplo, o uno retardado que es al revés, los que van por detrás, ¿no? A veces, si vemos que se empieza a animar la economía, probablemente al cabo de un tiempo podemos ver que la construcción empieza a tirar más, ¿no? Entonces, el indicador de la construcción es retardado o adelantado porque su comportamiento no va exactamente a la misma vez que otro indicador que está cambiando en la economía, ¿vale? No sé si os queda claro el concepto. Es decir, salimos de una crisis y a lo mejor el consumo, que es uno de los indicadores, el consumo de los particulares empieza a subir. Pero a lo mejor, por ejemplo, el indicador de la construcción en ese momento no empieza a cambiar, sino empieza a cambiar unos meses más tarde, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor va relacionado con la confianza que pueden tener las personas y a lo mejor, aunque veamos que la economía empieza a tirar, hasta que no pasa un cierto tiempo, no decidimos invertir en vivienda, ¿vale? Entonces, ese puede ser un concepto de indicador retardado, ¿vale? Y luego hay indicadores que tienen que ver con algunos aspectos que están marcados según el sector del que hablamos, un aspecto de la economía, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos un indicador que puede ser los salarios, otro indicador monetario puede ser la masa monetaria de la deuda pública, uno que está relacionado con los precios, que es la inflación y el IPC, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Indicadores, veréis en los apuntes, hay muchos, ¿vale? Pero vamos a poner el foco en algunos, que yo son un poco los que considero que son precisamente de los que normalmente se puede hablar más, ¿no? Especialmente ahora. De hecho, veréis que tenía una slide que quité, porque este año, en estos últimos meses, pues el tema de la inflación ha sido algo que ha experimentado un crecimiento considerable, ¿no? Con las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, hemos pasado de un entorno con una inflación más o menos contenida a de repente llevamos unos meses, como veis, con una curva que sube, ¿vale? Entonces, al final, la inflación, ¿qué es para vosotros? ¿No? Alguien que pueda, nada, sin palabras sencillas, ¿no? ¿Qué creéis que cuando dicen, la inflación este mes ha sido del 10%? Perdón. Bueno, esa es una consecuencia. Eso puede ser una consecuencia, luego la veremos, ¿no? Es la eterna pregunta que sale, que lo veremos al final un poco, que quién gana o quién pierde cuando hay una inflación, ¿no? Pero al final la inflación de un 10%, así un poco en palabras llanas, al final es mira, mi nivel de vida ahora me resulta vivir, por llamarlo así, me resulta ahora un 10% más caro que hace, ¿no?
Entonces, la inflación, ¿vale? Un poco lo que os comentaba, ¿no? Que estos son artículos de aquel es de hace un mes y este es de hace 2 o 3 días, ¿no? Pues un poco hemos pasado en unos entornos en los que estábamos con una inflación bastante contenida a pasar a unos escenarios en que la inflación se dispara. Y aquí cuando hablamos de IPC, ¿no? El IPC al final es un indicador, ¿vale? Y es el indicador en este caso que va a medir la inflación, ¿vale? Entonces, cuando por ejemplo hablamos que el IPC se dispara en julio hasta el 10,8, aquí luego también tenemos que ponernos en un entorno. Por eso antes cuando veíamos las características de los indicadores, por ejemplo, hablábamos de la temporalidad. Claro, cuando hablábamos del 10,8, ¿cuál es nuestra referencia, ¿no? Al final, el IPC es un dato que se va publicando cada mes. Entonces, cuando hablamos del 10,8, lo que tenemos que tener claro es decir, bueno, este 10,8 que es que de un mes para otro ha subido los 10,8 o en qué periodo estamos haciéndolo, ¿vale? Entonces, hay conceptos como este que es el anual, es decir, que si yo hago la fotografía veo que en un año los precios han subido el 10,8 y otras veces lo que vamos haciendo es la variación mensual. Una es de un mes para otro subiendo, ¿vale? Vamos a mostrar un poco la noticia y esto es un poco la definición. Pues, al final, la inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Todas esas son las variables que entran, ¿vale? Incremento generalizado de una cesta de productos, luego veremos qué productos son, ¿vale? Con una moneda, y aquí yo añadiría también en un entorno, porque cuando hablamos de eso podemos hablar del IPC nacional, o podemos ver cómo podemos también, luego se hace análisis de IPCs a nivel comunidades autónomas, que no tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Entonces también tenemos que ver el indicador sobre qué nos estamos refiriendo. Al final es lo que os comentaba, al final esto no deja de ser, en este caso, una disminución del poder adquisitivo. Si sube los precios y nuestro salario como indicador, ¿vale? Se mantiene estable, al final lo que estamos haciendo es perder poder adquisitivo, ¿vale? Esto también es extrapolable a lo que os comentabas. Es un dato que lo podemos hacer a nivel nacional, pero lo podemos hacer por comunidades autónomas, o también nos podemos mirar el reflejo en lo que está pasando en los países de nuestro sector. Entonces, al final, si la inflación en España es de un 10 y en otro país de alrededor es el 5, pues probablemente lo que esté reflejando es que nosotros nos estamos empobreciendo más en un país que tiene la inflación más controlada. Bueno, hay muchas causas, bueno, hay varias causas que pueden fomentar la inflación. Lo veremos luego también cuando veamos el rol que juega el Banco Central Europeo, ¿no? Como gestor de la política monetaria, ¿no? Pero bueno, al final se puede producir inflación porque de repente haya más dinero en circulación. Si hay más dinero en circulación en nuestros bolsillos, gastamos más. Y si gastamos más y a lo mejor no se produce en la misma proporción, la tendencia que pueda haber es que los precios de lo que compramos, como el ofertante ve que hay mucha demanda, sube el precio, ¿vale? Entonces eso hace que los precios suban, ¿vale? O, como ha pasado ahora, y este tema también que lo hemos oído mucho, pues, ¿qué ha pasado? En este caso, lo que estamos sufriendo con el tema del encarecimiento de los productos energéticos, ¿vale? Al final hay un factor de producción que es la energía, que prácticamente la mayoría de sectores necesitan de la energía para su propio proceso de producción, con lo cual, si se disparan los precios de la energía, al final eso se acaba repercutiendo en el precio de los otros productos y, por lo tanto, se acaban subiendo los precios. Entonces, bueno, es un poco como esas dos fuentes, ¿no? Una es, de repente, para incentivar la economía, metemos más dinero en la rueda y llega un momento que, claro, todos consumimos y el que está ofertando, no sé, cuando llega a un tope de oferta, dice, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es
como hay mucha gente que quiere comprar, subo el precio. ¿Vale? O puede pasar al revés, tengo que incrementar mi precio porque mis costes están subiendo y por lo tanto lo necesito repercutir. ¿Vale? Es un poco lo que nos hemos encontrado en los últimos meses con el tema de las materias, de la energía y del gas, luz, todo eso. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hemos comentado es que el indicador, en este caso, que mide la inflación, es el IPC, que es el índice de precios al consumo. Ahora veremos que lo forman, cómo se calcula, es una cesta de productos determinados, que sobre esa media se hace ese cálculo, ¿vale? Y, bueno, es el que se va viendo un poco cómo cada mes va variando, tomando como referencia todo el año. Como si comparamos ahora que justo ayer o antes de ayer salió el de septiembre, lo que hace es tomarte la referencia del 1 de octubre al 30 de octubre del 21 hasta el 30 de septiembre del 22. ¿Vale? Entonces, está el índice armonizado, ¿no? Lo que hace es, lo que se ha hecho es que para poder hablar un indicador precisamente que sea diferencial para todos los, podamos comparar, ¿no? De alguna manera si el IPC de España es homogéneo con el de Francia o con el de Alemania, ¿no? Surgió el concepto del índice armonizado de precios al consumo, ¿no? Que lo que hace es coge una cesta común para todos los países de la Unión Europea y con ese determina cuál es el IPC a nivel europeo. ¿Vale? Lo que os comentaba, ¿no? Esta era un poco la foto que presentábamos el año pasado, ¿no? Que aun habiendo habido picos, pudo haber aquí en el año en el 2017 a principios, picos, pues la inflación estaba bastante controlada. Incluso había habido periodos, ¿no? Que se llama el opuesto a la inflación es la deflación, que al final son periodos en que lo que se produce es una bajada de precios, ¿vale? Como veis, dentro de esos márgenes, pues era como bastante estable. Esto es un poco el dato de cómo ha ido evolucionando. En este caso, pues nos quedamos en el mes de julio, ¿no? Que era el último dato que encontré de esta tabla, ¿vale? Que veníamos ya es algo que, si veis aquí, a partir del mes de mayo es cuando empieza a hacer esta subida. ¿Cuál es el tema que está acentuado? Bueno, ahí, como veremos luego, está en lo que se llama el índice general y el índice subyacente. El índice subyacente lo que te hace es que te quita del IPC, te quita los productos alimentarios y los productos energéticos, ¿vale? Precisamente porque normalmente tanto alimentación como energía son los que tienen como más picos, ¿no? Entonces, un poco lo que estaba pasando aquí se vio es que en general solo eran los alimentos y los productos energéticos los que habían dado un estirón, ¿vale? ¿Qué ocurre? A lo largo del tiempo, como se ha ido manteniendo, esto no fue algo estructural puntual de ese momento, sino que ha sido algo que se ha ido manteniendo, al final en el resto del producto se va acabando repercutiendo también esa subida, ¿vale? Entonces, veis que sigue habiendo, o sea, esto ha subido y esto ha seguido también ya una tendencia claramente al alza porque en todos los productos se ha ido repercutiendo la subida de precios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta para los que estáis aquí o los que están en casa? Bueno, lo que comentábamos. Si alguien tiene mucho interés, la página del INE da muchísimos gráficos y tienes posibilidad de verlo de diferentes maneras, ¿no? Al final, un poco aquí yo los que os comentaba es que, por ejemplo, podemos tener el dato también a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Para ver, por ejemplo, en este caso Cataluña tenía un 10,18, era un poco por debajo de lo que estaban otras comunidades, ¿vale?
Entonces, esta página, la página del INE te da muchísima información a todos los niveles que queramos tener, ¿vale? Lo que os comentaba, al final es una cesta, el IPC se calcula por una cesta en la que hay diferentes sectores que tienen un peso determinado. Entonces, se coge todos esos, lo que os comentaba en el general, ¿ves? Por ejemplo, aquí aparece alimentación, en el que veíamos antes la que acabamos para ver el armónico, pero en el general pues aparece alimentación, bebidos, vestidos, viviendas, etcétera, ¿no? Y con esa mezcla, lo que se hace al final es, cada uno de ellos tiene una ponderación sobre el precio total, es decir, lo que tiene más peso al final es la parte de alimentación a la hora de ver el IPC, que supone más de un 23% sobre el peso global, ¿vale? Y entonces el cálculo que se hace es a través de una serie de encuestas y en establecimientos determinados. Al final lo que se hace es una selección de productos, se toman los precios, ¿vale? Y eso se introduce en la base de datos y a partir de ahí se hace el cálculo, ¿vale? Lo que os comentaba, ¿no? El hándicap o qué comporta la inflación, ¿no? La inflación al final lo que conlleva siempre es que hay alguien quien gana y alguien que pierde, ¿no? Tanto aquí hablamos a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno lo podemos ponernos desde el punto de vista como país o nos lo podemos poner nosotros a nivel individual como unidad familiar, ¿no? Y a nivel externo es un poco pues, la comparativa con otros países o con otras unidades familiares, depende con quién pongamos con quién nos podamos comparar, ¿vale? ¿Qué creéis vosotros, por ejemplo, desde vuestra experiencia personal, ¿no? ¿En qué perdemos ahora mismo? ¿Alguien cree que estén perdiendo, que esté ganando? ¿Por qué está perdiendo? Todos no estamos ganando, no es el gobierno. Vamos a lo concreto, ¿no? De alguna manera perdemos porque, por ejemplo, todos aquí somos, bueno, la mayoría de trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Al final luego veremos, ¿no? Cuánto tarda el salario, ¿no? Un poco y a lo mejor este es un indicador de estos comentábamos adelantado, recargado, un poco en función de lo que suben los precios, lo que tardan los salarios en adaptarse, ¿no? De alguna manera, mientras no consiga que si a mí me suben los precios un 10, mi salario se ajuste para cubrir ese gap, pues mientras tanto un poco estoy perdiendo yo, ¿no? Nos puede pasar lo mismo a nivel de país. Si nosotros como país, nuestra inflación es del 10 y otros países es del 5 o es del 0, de alguna manera mi capacidad adquisitiva como país va siendo menor. ¿En qué cosas se os ocurre que podamos ganar? ¿Vale? ¿O quién puede ganar? No. Eso es otro tema. El que gana es el que factura más y cobra más impuestos, por eso que factura más. Es decir, el gobierno. IVA o todos los impuestos asociados. Porque si antes una cosa valía 10 y ahora vale 11, pues recauda más vendiendo la misma cantidad. Ese sí que es un concepto de más recaudador. Luego tendríamos que mirar la parte de gasto público que hace que tengan. Sí. Aquí al final un poco es, desde el punto de vista a lo mejor de empresas, pues un poco también aquí es como todo, ¿no? Sí, antes veíamos cuánto se tarda en repercutir de esto, ¿no? El tema puede ser que en un entorno de que se esté hablando de que el 10% de tal, hay empresas que a lo mejor por su idiosincrasia y tal no tienen ese extra coste del 10%, ¿no? A lo mejor sí que puede haber una tendencia a entrar en la espiral de que los precios suben un 10%, yo ya lo traslado, ¿no? De alguna manera al consumidor. Si estoy en un sector que el consumidor al final no le queda otra, pues podría ser, ¿no? Pero un poco el concepto más así que se habla, ¿no? Es que tiene que ver, por ejemplo, si tú estás endeudado
y estás endeudado, por ejemplo, que tienes una hipoteca que estás a tipo fijo, tienes una cuota fija, si de alguna manera, volvemos un poco a lo de los salarios, tu salario, porque hay una negociación, etcétera, y tu salario se incrementa un 10% y tú estás endeudado y estás endeudado a un tipo fijo, pues a lo mejor en eso sales ganando porque tu esfuerzo para pagar tu préstamo, ¿vale?, es menor porque tu nominal que recibes es mayor. ¿Vale? ¿Lo veis este tema? ¿Este punto? ¿Sí? ¿Vale? Pues bueno, es un poco el concepto que en épocas inflacionarias salen ganando todos los que están endeudados. Endeudados, como luego vemos, con cuota fija, porque hay otro tema que luego vemos que es el Euribor, que también ahora para frenar la inflación los tipos están o sea, que no están así como queda aquí de que todos los que están endeudados con la inflación ganan. No, es que estar endeudado en una cuota fija y que realmente también te vayan subiendo tu salario, ¿no? Porque si tienes el mismo salario y hay inflación y no te suben, te quedas en términos de el peso que tienes que pagar por la cuota es el mismo que si no hubiera inflación. Y lo que os comentaba, también ganan quienes producen bienes y servicios que pueden subir sus precios. Si tú tienes la capacidad de, en un entorno que están subiendo los precios, puedes trasladarlo y que de alguna manera no tienes un coste que de esto, pues en eso sales ganando. ¿Vale? Un poco lo que comentábamos, ¿no? Depende en qué sectores, pues puedes tener la capacidad de que recuperar más rápido o no tu poder adquisitivo. Pero siempre va a haber un decalaje, ¿no? Porque, por ejemplo, esto cuando sale aquí se plantea unas subidas. El primer titular, yo me acuerdo que vi que ponía, se va a subir a los funcionarios, pues mira, un 8, ¿no? Tan que, claro, no es lo mismo que suban todo y te suban un 8 que no que te lo suban de alguna manera. En 3 años seguirá habiendo. Bueno, cuando veamos el rol que juega el Banco Central Europeo, ya veremos que uno de las grandes preocupa mucho siempre es el tema de la inflación, de intentar controlarlo. Pero es un tema complicado, ¿no? Cuando entras en esta espiral, como ha sido esta vez, por el tema del consumo energético, mientras no consigamos de alguna manera frenar eso, es difícil. ¿Vale? Bueno, luego veremos un poco esta parte. Vale. Pues el tema de la inflación, nada más. ¿Quedado claro? Como indicador. Bueno, luego quería hablar otro indicador que es lo que se llama el Producto Interior Bruto, ¿vale? Que es otro de los indicadores a nivel coyuntura, ¿no? Que probablemente habréis oído también alguna vez, ¿no? Es decir, el PIB de España ha crecido en el último año un 5%, etc. ¿Vale? Al final, es un indicador que cuantifica el volumen de actividad económica de un país a lo largo de un periodo. ¿Vale? El crecimiento en el mismo, lo que al final viene a reflejar es que si está creciendo es que la actividad en esa economía está creciendo. ¿Vale? Y como veremos luego, a partir del PIB se acaban desglosando, partiendo del PIB, podemos llegar a otros indicadores, ¿no? Como en este caso sería, que lo veremos luego por encima, lo que es la renta nacional, ¿vale? Que mide la riqueza también. Entonces, y la renta per cápita, que es lo que nos lleva a cada uno en nuestro bolsillo. Entonces, bueno, al final lo que te viene a decir es que si vamos creciendo, es síntoma de salud como país, ¿vale? Ligándolo un poco como antes lo veíamos, veremos que aquí aparecerá otro indicador a relacionar que vendrá relacionado con la inflación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos creciendo un 5, pero la inflación es un 10, pues probablemente hay un desajuste que al final no estamos creciendo, ¿vale? Lo que os comentaba, la subida del PIB significa que aumenta de forma general el consumo, el gasto, la inversión, ¿vale? Lo que suele venir de la mano de una influencia positiva en la economía en forma de ingreso para las empresas, las administraciones, las familias, así como un mayor consumo, creación de empleo, más inversiones. Bueno, ese concepto ahora vemos en que se disgrega el PIB,
pero que crecimiento de PIB significa mejoría, ¿vale? Eso repercute pues, en consumir más, en gastar, en invertir, etc. ¿Vale? Y el dinero que nos llega más a cada uno de nosotros en nuestro bolso. Vale, hay dos maneras de calcular el Producto Interior Bruto. Ahora haremos un ejercicio muy sencillo, un poco para que lo entendáis. Bueno, de hecho hay tres, ¿no? Y un poco al final, lo que se llama es el método del gasto, ¿no? Que al final lo que te dice es, bueno, el Producto Interior Bruto de un país es lo que consumimos, el consumo final, que en este caso es el que hacemos todos nosotros, ¿vale? Como consumidores finales, lo que se invierte, ¿vale? Porque al final invertir es consumir como en diferido, ¿no? En ir asentando unos activos, ¿vale? El gasto público, que es consumo del Estado, ¿vale? Y lo que exportamos menos lo que importamos. Lo que exportamos son cosas que estamos produciendo aquí, por lo tanto, forman parte del Producto Interior. En contrapartida, como también importamos cosas de fuera, ¿vale? Esto lo tenemos que restar. Y hay otro concepto, otra manera de calcularlo, que veréis que al final todo acaba dando el mismo valor, ¿no? Que es lo que se llama el método de valor añadido, ¿vale? Que al final, o sea, lo que vienes a reflejar es cuál ha sido el valor que has generado como país durante todo un año, ¿vale? El método, veremos ahora con un ejercicio sencillo que al final acabamos llegando a la misma. ¿Vale? Es un poco interpretación. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Me voy a levantar ahora. Los compañeros que estáis en casa, igual la parte de abajo no la veis muy bien. ¿Vale? Voy a coger este, luego lo borraré, ¿vale? Entonces, aquí al final lo que estamos haciendo es, bueno, ¿cuál es el PIB de una economía simple? ¿Vale? Que al final, imaginad, es una economía que al final es una empresa que lo que hace es recoger el trigo, hago la harina y hago el pan, ¿vale? Lo vendo, ¿vale? Al final un poco partimos de esta empresa, la primera que tiene, pues tiene unos ingresos de 200 y ¿qué gastos tiene? Pues tiene unos salarios de 40, unos arriendos de 40 y tiene un beneficio de 120. Entonces, al final como esta empresa ingresa porque venda esta, como veréis, pues de alguna manera el coste para esta empresa ya es el de la siguiente. Esta empresa, ¿qué hace? Vende a la panadería y tiene otros costes y tiene al final unos beneficios. Y por último, tenemos la panadería, ¿vale? Que al final acaba vendiendo por 510, compra por 370 y tiene estos salarios y tiene estos beneficios, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el PIB? ¿Vale? Hay uno que dice el cálculo PIB como la suma del valor de la producción final de la economía. Entonces, esta lo que te dice es, la primera empresa, ¿vale? Lo que tiene son unos ingresos de 200, ¿vale? Esto es lo que tiene. La segunda, lo que genera, que es lo que ingresa menos lo que le viene del anterior. Podríamos decir que esto es lo que ha generado el anterior, los 200. Y la tercera, lo que tiene es esto menos lo que había generado el anterior. Por lo tanto, de esta manera el PIB lo que hace es qué genero en esta, qué genero añadido en esta y qué genero añadido en esta como valor, ¿vale? Y al final lo que te acaba diciendo es que el PIB de esta sociedad son los 510, ¿vale? Otra manera de hacerlo es cuáles son todas las rentas que he pagado, ¿vale? Entonces, la primera empresa ha pagado 40 aquí en salarios, 40 en arriendos y ha pagado 40 en beneficios porque resulta que es lo que le da al propietario o a los socios, lo que sea. Este es lo que se llama el método de las rentas, ¿vale? Entonces, en este negocio, ¿qué rentas se han generado?
por un lado, se han generado 40 que van a los trabajadores, se han generado 40 que van a los propietarios donde está la empresa cosechadora, ¿vale? Y a la misma vez se ha generado una renta de 120 que es lo que va a los propietarios, porque es lo que ganamos, ¿vale? Entonces, estas son las 3 rentas que se generan aquí, ¿vale? En el segundo, lo que te dice es, ¿vale? Este ya no lo contamos, ¿vale? Porque podríamos decir, lo que ya se ha generado en el anterior, ¿vale? ¿Qué es lo nuevo que genero como rentas? Pago 100, pago 69 y pago 1. Entonces, esta es la renta que genero aquí, esta, en la 1, en la 2 y en la 3, un poco lo de antes, ¿vale? Estos 370 fuera porque son los que se han generado en el anterior. Y ahora aquí que tengo, por un lado, pago salarios 40 y en beneficios 100. Entonces, si lo veis, al final, la suma de las rentas, lo que te acaban dando también son los 510. ¿Vale? Pero que no tienes por qué pones como gasto en beneficio. No es gasto, lo que ha producido. No es aquí. Para pagar. No es una renta. Una renta quiere decir, yo aquí, ¿cuál es el PIB? El PIB es la suma de todas las rentas que se han ido dando en cada uno de los negocios. ¿Vale? Entonces, al final, en este primer negocio, a los trabajadores les doy 40, al propietario del local le doy 40 y a los propietarios de la empresa les doy 120, porque es lo que genero, ¿vale? Entonces, en cada uno de los negocios, ¿qué es lo que voy generando? O sea, ¿qué rentas voy dando? Voy dando salarios, voy dando arriendos, voy dando beneficios. Y aquí lo mismo, salarios y beneficios. Pues al final el concepto es el mismo. Y para acabarlo, como esta es una única empresa, perdón, si fuera esto el único sector que hubiera en esta economía, también esto coincide con lo que sería el valor final de todo este proceso. Es decir, todo este proceso que empieza aquí, que pasa por aquí y por aquí, al final lo que acaba generando es un ingreso de 510. Pero quedaros un poco con el concepto general, ¿vale? De lo que es el Producto Interior Bruto, ¿vale? Con las dos vertientes. Al final es o todo lo que al final en esa economía podrías sacar como ella, o de todos los que van interviniendo, qué rentas voy generando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Los de casa? Os voy a borrar esto de aquí. ¿Vale? Al final de todo, si nos queda tiempo, haremos un ejercicio de estos. ¿Sí? Venga. Voy a pasar ahí. Lo que os comentaba, del PIB, luego cuelgan otra serie de indicadores, ¿vale? No vamos a entrar a hablar, pero si, por ejemplo, aquí lo que hemos visto es el PIB real, lo que os comentaba, en entornos que hay inflación, lo importante es desactarlo para saber cuál es o sea, la conversión del bruto al real es dividiéndolo por el IPC, ¿vale? Lo que comentábamos, si estamos diciendo que como PIB, porque sirve un poco para comparar, ¿no? Porque si siempre tomamos las bases sin tener en cuenta el IPC, podríamos estar diciendo que estamos creciendo, ¿vale? Pero normalmente lo que se hace es siempre todo referenciarlos a un periodo concreto, teniendo en cuenta cómo va variando el IPC para precisamente ese hipotético 5 que estábamos diciendo ahora. Si como veis aquí, ahora estamos diciendo que en un año hemos crecido el 5,5, pero realmente el 5,5 quiere decir que el año pasado era 1000, este año es 1000 con 5,5, ¿vale?
Pero si realmente nuestra inflación ha sido de un 10, el concepto de decir que hemos crecido un 5,5 queda cojo, ¿no? Pues por eso se utiliza el PIB real, porque lo que haces es utilizar también el efecto de la inflación en este caso. ¿Vale? Y de aquí es lo que os comentaba. Cuelgan otros conceptos, ¿no? Como es el PIB per cápita, que lo que hace es cuál es el PIB real y lo divido por la población, ¿no? Para ver un poco cada uno de nosotros, ¿no? Si dividiéramos el PIB el de España entre los 40 y pico millones, pues un poco lo que te daría es esa foto de cuál es la riqueza teórica que tenemos cada uno, ¿no? El concepto entre interior y nacional, que aquí también aparece, ¿vale? Es que interior es todo lo que se produce dentro del país, ¿vale? Pero luego el concepto de nacional tiene que ver que eso que se está produciendo aquí, nos podemos encontrar que una parte lo mandemos al extranjero porque son empresas extranjeras que acaban retirando el beneficio y por lo tanto esto sale, ¿vale? Y a veces nos puede pasar al revés, es decir, que nosotros llegue al país dinero procedente de empresas nacionales que están invirtiendo en otro país, pero se tienen dinero aquí. Entonces, ese es el concepto que distingue, ¿no? El concepto entre interior y nacional. ¿Vale? Interior es lo de aquí físico y nacional es un poco, vale, si yo tengo algo fuera y me lo traigo, eso es nacional porque yo soy nacional y he conseguido algo fuera. Pero a la misma vez, si algo se ha hecho aquí, pero se lo llevan fuera a través de dividendo, esto lo tenemos que restar. ¿Vale? Bueno, hay otros conceptos como la renta nacional, que lo que te hace, por ejemplo, te coge el Producto Interior Bruto y lo que te quita es, por ejemplo, aquí tiene que ver con lo que se llaman las rentas de los residentes, o sea, lo que los trabajadores que son de otro país estén aquí y saquen fuera, o en contrapartida los trabajadores que están fuera, que son de aquí, pero que traen hacia aquí, ¿vale? Eso es un poco la distinción entre los conceptos de interior y nacional, ¿vale? Un poco en función de dónde va o dónde viene y de dónde es el que va a venir. ¿Sí? El concepto general del concepto. ¿Eh? Vale, entonces, este indicador coyunturalmente es un indicador de riqueza. ¿Vale? Vale, entramos en otro concepto que es un poco el tema de los ciclos económicos, ¿vale? Bueno, al final un ciclo económico pasa por una serie de fases, ¿no? Que ahora veremos. Probablemente muchos hemos oído hablar de estamos en periodo de recesión o estamos en periodo de expansión. Bueno, al final la economía, dicen, ¿no? Los estudiosos, ¿no? Un poco siempre dicen que los economistas tenemos, ¿no? Yo me incluyo porque soy economista, pero no practicante, en el sentido de que tienes la capacidad de decir a posteriori lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, la economía tiene ciclos, ¿no? Que va periodos de expansión y periodos de recesión, ¿vale? De lo que se trata de alguna manera es que intentar con las medidas tanto fiscales como monetarias, pues lo que se pretende un poco al final es que esos ciclos, que sabemos que siempre hay, de alguna manera no sean con picos, ¿no? Que son los que generan problemas, sino que intentar que los ciclos sean lo más planos posible. Hay como 4 fases en los ciclos, ¿no? La depresión, ¿no? Que es cuando podríamos decir que hemos llegado al punto más bajo, de aquí ya no caemos más, ¿no? El periodo de recuperación, el punto álgido o boom y luego un poco la recesión, ¿vale? A partir de ahí es un poco
esos procesos que lo que se intenta a nivel económico es que no esos picos entre la depresión y el boom, de alguna manera que no sean excesivamente, el gap no sea excesivo. ¿Vale? Bueno, esto es un poco, si hiciéramos un análisis en el tiempo, ¿vale? De alguna manera, pues, esto es un poco los reflejos de los ciclos, ¿no? Y que al final, donde se acaba viendo reflejado es lo que veíamos en el PIB, ¿no? Porque normalmente en un periodo de depresión lo que conlleva es que el PIB, antes veíamos que crecíamos un 5,5, ¿vale? Hay periodos que si el PIB no decrece, perdón, no crece o decrece, es cuando de alguna manera estamos entrando en periodos de depresión. Entonces, al final, los ciclos económicos los utilizamos en las abscisas el tiempo y en las ordenadas utilizamos el PIB. Que lo correcto aquí es utilizar lo que os comentaba, el PIB deflactado, ¿vale? Para ya evitar el tema de la inflación. Ese que nos da, porque así veremos realmente si estamos creciendo en términos reales o no. ¿Vale? Venga, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Digo, me da miedo y se va. Vale, un poco lo que os comentaba antes. Vamos a ver. En un periodo de el PIB, ¿no? Vamos a ver, en cada una de estas fases, si creéis que sube, baja, si queda igual, ¿vale? Venga, ¿quién empieza? En periodo, el PIB, por ejemplo, cuando hay una expansión, ¿qué va a hacer el PIB? Crece, ¿vale? Auge podríamos decir que es cuando llega al tope, ¿no? Ahí en ese momento, cara al PIB. Se estanca. En periodo de recesión, empieza a bajar, y en periodo de depresión, podemos decir que otra vez se puede estancar. Muy bien. El consumo en un periodo de expansión, ¿qué hacemos? Consumimos. Vale. En el auge. El consumo en expansión. Sí. Vale, contrario, vale. O sea, el consumo es, ahora imaginaos que estudiamos en una rueda de expansión. Démosle la vuelta, ¿no? Ahora, ¿en qué periodo creéis que estamos? Estamos en recesión, ¿no? Entonces, quizá un poco, pongámonos un poco en recesión y dónde estamos ahora, y quizá es lo más fácil de entender, ¿no? Para no rellenar toda la matriz, que luego la tenéis rellena, en la siguiente slide está. Pero un poco, en este periodo que estamos ahora de recesión, lo que os comentaba, el PIB, antes veíamos que sí que crecíamos un 5 y pico, pero estábamos viendo que la inflación es un 10 y algo. Por lo tanto, el PIB poco estará creciendo, ¿vale? El consumo, ahora no pensemos que esto no puede pasar, pues la economía es la gracia de que ahora estamos, pero todos nos hemos vuelto como un poco locos de que no hemos puesto el freno en el consumo, ¿no? Pero en condiciones normales, lo que nos vendría a decir es que en un periodo como hay de recesión, de alguna manera, el consumo tendería a frenarse o a bajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si, como vemos, la inflación en recesión está subiendo, ¿vale? De alguna manera, bueno, tenemos nuestra renta disponible es menor y por lo tanto deberíamos consumir menos, ¿vale? En cuanto a salarios, antes lo comentábamos, ¿no? Lo que os comentaba antes, en cuanto a salarios, pues de alguna manera van por detrás, por lo tanto hay un cierto crecen por debajo, ¿no? Los beneficios de la empresa, en principio, en periodos de recesión,
disminuyen, ¿no? Salvo el casos estos puntuales que comentamos de aquellas empresas que tengan una capacidad de poderse, que también las hay, ¿vale? En principio, el endeudamiento lo estamos viendo ahora, ¿no? De alguna manera, luego hablaremos de tipos de interés, etcétera. Pues de alguna manera, si los tipos de interés también están subiendo, las consecuencias que sería que nos endeudaríamos menos, ¿no? Hay un cierto primazo, ¿vale? El tema del paro se puede ver afectado en un sentido negativo, de crecimiento, ¿vale? Y un poco estaríamos un poco en periodos de confianza del consumidor, pues el indicador a priori, pues lo que reflejaría sería una cierta negatividad, ¿no? Sería un periodo un poco de... Bueno, este razonamiento es un poco lo que tenéis aquí. El slide de decir, bueno, en un ciclo económico, a priori, normalmente así es como se van a comportar los indicadores. Bueno, como comentábamos antes, un poco la parte de los ciclos, ¿no? Bueno, por ejemplo, un indicador adelantado, ¿no? Antes comentábamos el tema de decir, ostras, si la economía va bien, probablemente se va a empezar a construir. Entonces, ahí hay un cierto retraso, ¿no? Vemos que va más... Pero por otro lado, ¿qué indicador nos puede indicar que la construcción empieza a mejorar? En este caso, por ejemplo, te dice, bueno, las licencias y permisos de construcción. Si tú ves que eso se empieza a animar, quiere decir que es un indicador adelantado de que dentro de unos meses el sector de la construcción va a ir bien. Porque ahí ya empieza a haber lo que se dice, empezar a haber movimiento, ¿no? O sea, de repente se empieza a ver que se empiezan a pedir licencias para hacer obra, ¿vale? Esto es un indicador, si medimos, oye, vamos a medir el indicador de cuántas licencias se piden al mes, ¿vale? Si vemos que vamos comparando que esto está subiendo, probablemente es que al cabo de unos meses lo que vamos a ver es que el sector de la construcción va a subir, ¿vale? Bueno, un indicador adelantado del ciclo, por ejemplo, es la confianza del consumidor, ¿vale? Si el consumidor empieza a tener confianza, probablemente esto es algo que te indica de que va a haber un cambio en el ciclo y que el ciclo vas a salir de la parte que estás ahora de reflexión. Pero yo entiendo que las licencias y permisos de construcción es una parte de algo que te puede ver. Pero la confianza en el consumidor... Con las estadísticas. Sí, hay encuestas que se van haciendo. En encuestas, ¿vale? En encuestas esas que te hacen teléfono, bueno, muchas maneras hacen encuestas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, están los indicadores que van con retardo. Aquí estamos hablando del concepto de indicador relacionado con si va adelantado o retardado con el ciclo, ¿vale? Pongámoslo en este contexto. Pues, por ejemplo, uno retardado es en la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque probablemente los impuestos los vamos a recaudar ya cuando el ciclo esté arriba. Por lo tanto, voy por detrás del ciclo de recaudación, ¿vale? Por ejemplo, si yo trabajo en el sector de las reparaciones de máquinas, probablemente cuando el ciclo esté bajo, yo voy a tener un boom, voy a ir por detrás, porque en ciclos altos, en vez de reparar, voy a comprar, ¿vale? Vale, pues este es un poco el concepto de los ciclos económicos relacionados con el indicador, que es el PIB, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro indicador, ¿vale? Que es la deuda pública soberana, que es el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a particulares u otro país. Bueno, esto al final lo que te mide es cuánto más o menos está endeudado un país. Que al final el concepto de endeudamiento de un país, pues podemos aplicar lo mismo que nos podemos aplicar nosotros como ciudadanos, ¿no? Al final que un país esté endeudado puede pasar como aquí en su momento venía el tema de la deuda de Cataluña, que pasó a ser bono basura, en el sentido de que
el resto de las instituciones financieras dan un rating a cada país en función de cuál es su capacidad de devolución. Un poco estamos expuestos a una evaluación permanente como país, igual que lo estamos nosotros como particulares cuando vamos a venir un préstamo. ¿Vale? Entonces, en función de si tenemos más o menos deuda o qué tipo de deuda tenemos, porque ya vemos, hay deuda más cortoplacista o deuda a más largo plazo, pues un indicador que mide cuál es la situación del país es la deuda pública. ¿Vale? Es al final cuánto o no está el país en deuda. Vale. Y vamos a hablar ahora un poco ya de los, creo que sí, queda un par de indicadores más. Es el concepto de la balanza de pagos. ¿Esto a qué os suena o de qué os suena? La balanza comercial, suenan estas cosas. Bueno, es un concepto que está más ligado un poco a la relación del país con el exterior, ¿vale? Y también es un indicador importante a la hora de ver estructuralmente cada país cómo está. Vamos a poner el foco, la balanza de pagos, ¿vale? Es el documento contable en el que se registran operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. Entonces, el concepto de balanza de pagos, al final son tres balanzas, ¿vale? Que sobre todo la que vamos a ver un poco más en detalle es la balanza de por cuenta corriente, que es un poco la que tiene que ver más con la gestión de importaciones, exportaciones de productos más tangibles, ¿vale? Entonces vamos a hacer al revés, vamos a explicar un poco lo que es la balanza de capital, la balanza de inversiones, ¿vale? Y luego iríamos a ver un poco en detalle la balanza por cuenta corriente y haremos un pequeño ejercicio para que os quede claro un poco los conceptos, ¿vale? Entonces, la balanza de capitales lo que recoge son transacciones de capital con el resto del mundo, principalmente inversiones, transferencias y préstamos. Se registran movimiento de capitales, por ejemplo, ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros, ¿vale? Explico también a la misma vez la de inversiones, ¿vale? Un poco para separar el concepto de capital del concepto de inversión, ¿vale? Perdón. Vale. Al final, tanto la de capitales como inversiones tienen que ver con movimientos que hay entre un país con otro país que afectan inversiones, es más con temas de préstamos entre países o depósitos entre países. Y quiere decir, al final, entre países se refiere también a nivel de personas que están dentro del país. Es decir, aquí en las inversiones yo puedo recoger un flujo de una persona española que invierte en un país de fuera, con lo cual ahí hay una salida porque voy a invertir en activos financieros, por eso es la balanza de inversiones, o puede pasar al revés, un extranjero que decide tomar posiciones de deuda española aquí en España. Esta es la balanza de inversiones. La de capitales tiene que ver más con conceptos relacionados con inversiones, pero desde el punto de vista de yo como empresa española decido montar un negocio en Colombia y por lo tanto voy a transferir dinero, pero dinero no para invertir en activos financieros, que sería entonces formaría parte de la balanza de inversiones, sino que realmente lo que voy a hacer es invertir en algo tangible en un país de fuera. O al revés, un inversor extranjero que decide traer capital
para invertir aquí. Entonces, esos movimientos de entrada y salida forman parte o bien de la balanza de inversiones, cuando es un concepto de entrar y salir ligado a productos financieros, o de la balanza de capitales, cuando es un entrar y salir ligado a inversiones, llamémoslo así, en negocio. ¿Vale? Y ahora sí que me voy a detener un poquito más en la balanza de cuenta corriente, porque quizás es la que todos de alguna manera formamos parte de ello. No quiere decir que alguno de nosotros no invierta en un país de fuera en poner un negocio, ¿no? Pero lo más normal es que a gran escala, donde nos veamos más representados, es qué es la balanza por cuenta corriente. Entonces, esta al final lo que recoge son las transacciones entre residentes y no residentes que se producen como consecuencia del intercambio de bienes y servicios, del cobro o pago de rentas de inversión o por transferencia. ¿Vale? O sea, ahora lo vamos a ir viendo en un ejercicio y probablemente ahí, a mí al menos es como me queda un poco más claro. ¿Vale? Cuenta corriente se desglosa en estas partes, ¿vale? Que es la comercial, la de servicios, la de rentas y la de transferencias. De todas, la más conocida es la balanza comercial. Al final, la balanza comercial de un país es la diferencia entre lo que importas y lo que exportas, ¿vale? De hecho, ahora estoy viendo aquí, está al revés. Normalmente es lo que exportas menos lo que importa, ¿vale? Si es, pues, bueno, a ver, el concepto al final es el resultado neto, ¿vale? Si yo exporto más que importo, la balanza comercial está jugando a mi favor, ¿vale? Si importo más que exporto, quiere decir que yo estoy sacando hacia afuera. Por lo tanto, mi balanza comercial sería negativa, ¿vale? ¿Este punto está claro? Antes de seguir para adelante el concepto de positivo o negativo, ¿vale? Podríamos decir que lo que me entra a mí en el país juega a mi favor en mi balanza, ¿vale? Lo que sale, porque yo lo tengo que, por ejemplo, si importo, estoy sacando dinero, ¿vale? Por lo tanto, de alguna manera, estoy trayendo al país productos que no he generado aquí. Por lo tanto, estoy empeorando mi balanza comercial. Entonces, os voy a ir diciendo una serie de si os queréis apuntar por ahí, bueno, lo vamos a poner aquí para que también lo vean los compañeros, cómo lo hacemos. Vamos a ver si podemos dejar la pantalla en blanco. O vamos a hacer una cosa, vamos a poner una slide. Así podremos utilizar. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que tendremos, por un lado, vamos a poner el foco en la balanza por cuenta corriente. Entonces, tendremos la comercial, la de servicios, la de rentas y la de transferencias. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, si venta en el extranjero, o al extranjero, perdón, de coches producidos en España por valor de 1.000. ¿Qué creéis que es una venta de coches? Comercial. ¿Vale? Como es una venta,
es un ingreso, ¿vale? Lo digo porque aquí podemos encontrarnos con ingreso, gasto. Entonces, por ejemplo, en este caso tendría un ingreso de 1.000 por la venta de coches, ¿vale? Por ejemplo, tema que está ahora bastante de esto. Compra de gas natural a un país tercero para el consumo en España, 450. ¿El gas es un servicio? No. Luego veremos algún caso. ¿Vale? En este caso, la compra de gas sería 450. ¿Vale? Alguno más así, por ejemplo, venta de vino de las Rías Baixas a Francia, 150. Vamos a ver algún caso distinto. Por ejemplo, una persona de Barcelona, uno de nosotros, que nos vamos de viaje a Egipto y nos gastamos 5 euros. No, de servicio. Vale. ¿Por qué? Porque es un viaje, es un servicio. Vale, 5. Una empresa de transportes que presta servicios de transporte, una empresa de servicios de transporte española que presta servicios de transporte a una empresa portuguesa. 50. Es un ingreso. ¿Vale? Venga, otra más de servicio. No, voy a decir otra. Salarios pagados por una empresa de construcción a trabajadores portugueses que cruzan diariamente la frontera con Galicia. Renta, gasto. ¿Vale? Como entran, pero salen y se llevan el dinero, por eso forma parte de aquí. ¿Vale? Venga, veo que va bien. Dividendos que obtiene Carrefour en España y se lleva para Francia 150. Transferencia de gastos. Ahora ponemos esta es renta también. ¿Vale? Y de España para Francia. Sí, o sea, Carrefour, de la empresa de España, obtiene 150 en dividendos. Se los lleva. ¿Vale? Los saca de aquí. Por lo tanto, es una renta que ha obtenido del negocio de aquí. Pero es francés, ¿no? Sí. Pero lo ha producido aquí. Pero es de aquí. O sea, es un dinero que es de aquí que se lo lleva a Francia. ¿Vale? Se puede extrapolar, es decir, que fuera un ingreso de esa misma empresa que recauda aquí y llevámoslo para allá, ¿no? No, porque al final el dinero sale de aquí. O sea, tú lo has generado aquí, pero como el propietario es de allí y se lo acaba llevando allí, tiene el concepto de renta porque le estás pagando por su beneficio. ¿Vale? Y hay un movimiento económico que hace que ese dinero salga de aquí. Después eso forma parte de la de renta. En ingresos tenemos pocos. Ahora, sería uno, Inditex, o de ingresos de fuera. Sí que sería a rentas de ingresos. Vamos a poner un caso de ingreso, por ejemplo, que pone salario cobrado por un español que trabaja temporalmente en una planta petrolífera de Noruega. ¿Vale? En este caso, presuponemos que él trabaja en Noruega, obtiene 20, pero se lo trae aquí. Por lo tanto, aquí entraría como más 20. ¿Vale? ¿Vemos algún caso de transferencias?
Pues, por ejemplo, una transferencia. Dinero que los ciudadanos ecuatorianos que trabajan en España envían a Ecuador para mantener a sus familias, 200. ¿Vale? En este caso, es transferencia partiendo de la base de que esa persona, a diferencia del portugués que veíamos antes, que no vive aquí, ¿vale? En este caso, esa persona vive aquí, pero una parte de lo que gana aquí lo manda fuera. ¿Vale? Entonces, como ese dinero sale de aquí, esto es una transferencia. Hemos dicho 200. Y ya hacemos esta, ¿vale? Y ahora situarme. Yo cobro mi nómina en una empresa del extranjero. Sí, pero la empresa está aquí. No, está allí. Pero... Yo soy representante. Pues, es un caso interesante. Pues, bueno, pero al final... Yo hago un servicio para una empresa de fuera y lo traigo dinero aquí. El dinero es de fuera. Por lo tanto, que sería una transferencia. Pero ellos te lo mandan. Sí, me pagan la nómina por transferencia. Pero tú estás haciendo una actividad aquí en España y tú estás aquí. Y la empresa no está aquí. Bueno, la empresa claro, pero tiene que estar dado adelante aquí, aunque aquí no tenga actividad económica. O es una renta o una transferencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un poco raro, ¿no? Porque al final... No, porque al final esa empresa no tiene actividad aquí. Correcto. Pero al final sí que de alguna manera lo que tú estás haciendo para ellos aquí es para aquí, para su negocio de aquí, ¿no? Con lo cual, en principio, esto... No, su negocio de aquí no. Ellos venden de allí. Aquí. Aquí. O sea, tú haces como de comisionista. Bueno, eres comisionista por la... No soy comisionista, no me gustaría verlo. Es por lo mismo. Pues no lo sé, ¿eh? Me haces dudar. Habría que darle una vuelta, ¿eh? Lo pensamos. Para no ahora... no bloquear. ¿Vale? Bueno. Entonces, por ejemplo, pone donaciones de ciudadanos españoles para una catástrofe sufrida en un país de Centroamérica. Claro. Pues aquí por transferencias, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco este indicador, ¿vale? El concepto general de las balanzas de pagos, ¿vale? Es un concepto que tiene que ver con movimientos que salen y que entran, ¿vale? Entre un país y otro. Lo favorable de estos indicadores que siempre sean positivos, es decir, que los movimientos sean más de entrada y no tanto que de salida, ¿vale? Porque al final es, entre comillas, como riqueza que se va. Hemos visto que al final se descompone en tres partes, que era la de capital e inversiones, que tienen más que ver con movimientos de dinero, las inversiones por temas de inversiones en productos más financieros, la de capital como inversiones en empresas, etcétera. Y la más conocida, la cuenta corriente, y dentro de la cuenta corriente la que normalmente se suele hablar más es de la balanza comercial, que son bienes y servicios, perdón, bienes, sobre todo. Luego están los servicios, el concepto de rentas y el concepto de transferencia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No sé si queréis que hagamos el descanso ahora. Sí. ¿Queréis que lo hagamos ahora? Pues mira, son menos 20, hay 5, ¿qué hacíamos? 25 minutos, media hora más o menos. Vale, pues entre 5 y 10 empezamos.